Buenos días, buenas tardes, profesor. En esta ocasión le vamos a presentar nuestro proyecto de investigación que trata sobre la relación entre la práctica activa en proyectos de programación y el rendimiento académico en estudiantes de informática. Bueno, en este estudio buscamos analizar cómo la práctica activa en programación, como proyectos de Win y retos de códigos, influyen en la comprensión, motivación y rendimiento académico de los estudiantes de informática. Nuestra pregunta de investigación se centra en entender cómo la frecuencia y tipo de práctica afectan el aprendizaje y las notas en programación. El público objetivo son estudiantes de educación superior entre 18 y 30 años, principalmente de carreras relacionadas con informática o desarrollo de software. El objetivo general es evaluar la relación entre la práctica activa y el rendimiento académico. Y los objetivos específicos incluyen identificar qué prácticas realizan los estudiantes dentro y fuera del aula, evaluar cómo estas prácticas se relacionan con sus calificaciones y describir cómo perciben la efectividad de la práctica activa en su aprendizaje. Bueno, antes de elegir el tema, realizamos una indagación consultando diferentes fuentes confiables. Los docentes de informática nos mencionaron que muchos estudiantes tienen dificultades por lo que no logran conectar la teoría con la práctica y destacaron que las metodologías activas como proyectos de Win suelen mejorar el aprendizaje y la revisión de artículos y páginas académicas confirmó esto. El aprendizaje basado en proyectos y los retos de códigos favorecen el pensamiento lógico, la autonomía y un mejor rendimiento en las evaluaciones. En conjunto, todas las fuentes coincidieron en que es importante investigar cómo la práctica activa en programación influye en el rendimiento académico, ya que puede ayudar a fortalecer el aprendizaje y mejorar los resultados de los estudiantes de informática. Bueno, en esta propuesta utilicemos un muestreo estratificado proporcional. La población objetivo son estudiantes de ingeniería en informática y los estratos se dividen por semestre académico, ya que cada nivel tiene distinta experiencia y carga práctica. Este tipo de muestreo permite representar de manera equilibrada a los semestres, aumenta la precisión de los resultados y hace posible también comparar adecuadamente entre los distintos niveles. Y finalmente, cada semestre aporta una cantidad de participantes proporcional a su tamaño, asegurando el equilibrio y la validez en el análisis. Bueno, aquí se encuentra el enlace de la encuesta aplicada a 120 estudiantes, lo cual nos permitió obtener información cuantitativa y cualitativa, donde después los datos extraídos fueron utilizados para los análisis descriptivos, la estimación de variables y construcción de modelos probabilísticos. Para comenzar con nuestro análisis descriptivo general, primero observamos la variable continua relacionada con el tiempo y el rendimiento. Al analizar las horas de práctica semanales fuera de clase, vemos que una variable continua discreta los datos nos muestra que la mayoría de los estudiantes dedican entre 1 a 5 horas semanales, lo que nos indica que es un nivel de dedicación moderado. Por otro lado, al revisar el promedio académico, que es la variable continua, el diagrama de caja nos revela que las notas se concentran principalmente entre un 5 y un 6. Finalmente, respecto a lo de bullying, encontramos que los estudiantes depuran errores entre 1 a 3 veces por semana. Lo más interesante aquí es la correlación. Los datos sugieren que aquellos estudiantes que practican más horas y depuran con mayor frecuencia tienden a obtener mejores promedios. Pasando la variable continua a la siguiente lámina, quisimos entender cómo estudian. Preguntamos cuál consideran un tipo de práctica su práctica predominante. Como pueden ver en el gráfico, la opción ganadora fueron los retos de código, superando el estudio puramente teórico. Esto nos dice que los estudiantes prefieren un enfoque más activo. Esto se conecta con los recursos que utilizan. La mayoría prefiere videos y recursos en línea para entender. Un dato clave es la confianza. La mayoría de los encuestados reportan una confianza de nivel medio alto, de 4 a 5. Para resolver bugs sin ayuda externa, esto confirma que el aprendizaje práctico está generando mayor autonomía en los estudiantes. Continuando con la productividad y la percepción de los estudiantes, analizamos cuántos proyectos han desarrollado este año. La tendencia es clara, la gran mayoría han completado entre 1 a 4 proyectos. Es una práctica inicial, pero constante. ¿Y cómo se sienten al respecto? La motivación es alta. Como ven en la barra de la derecha, la mayoría de las respuestas se agrupan en el nivel 4 y 5. Además, hay un consenso importante. Los estudiantes perciben una práctica activa
mejora significativamente su comprensión teórica, es decir, mientras más proyectos hacen, aunque sean pocos, más valoran la práctica como método de aprendizaje. Finalmente, para contextualizar estos hallazgos, revisamos el perfil académico de la muestra. En cuanto al estudio teórico, los estudiantes le dedican principalmente entre 1 a 5 horas semanales, similar a la práctica. Sobre su autopercepción de éxito, la frecuencia de obtener resultados de satisfacción se concentran en las opciones frecuente y a veces, lo que nos refleja una autoevaluación positiva pero realista. Por último, es importante notar que la mayoría de nuestras muestras se encuentran cursando entre el tercer y el sexto semestre. Esto significa que estamos analizando a estudiantes en una etapa intermedia de consolidación, lo que significa que por qué sus resultados son positivos y sus hábitos de estudio se están definidos. En resumen, los datos descriptivos confirman que la práctica activa a través de retos y proyectos de eje central de aprendizaje es una muestra correlacionándose directamente con mejores de nota y mayor confianza. Aleatoria y discreta. Bueno, más que nada aquí tenemos nuestra variable número de estudiantes que dedican 4 horas semanales a la programación. Y tomamos una muestra de 3 personas de las 122 de la encuesta, donde también tenemos la probabilidad de éxito, que fue el 0,22. Pero lo que más importa de esta diapositiva es que con esto alcanzamos a sacar el porcentaje de la probabilidad de que ningún estudiante cumpla con esta condición, que fue el 47,22%, a comparación de comparar de las tres estudiantes que tengan que cumplan este requisito, fue el de 1,08. Igual, no, como conclusión, no podemos sacar que es poco común que dos o más estudiantes cumplan la condición entre el 11 y 1%, evidenciando la alta dedicación es rara dentro de una población. Bueno, acá tenemos las preguntas de probabilidad, las cuales son similares, ya que buscábamos lo mismo, evidenciar lo mismo, lo cual es más general, que este nos dio un 47% de que ninguno cumpliera el requisito. Y también la pregunta 2 que fue que uno al menos cumple el requisito y ahora subió un poquito más, tomándolo generalmente, a un 52,78%. Bueno, más que nada acá hablamos a partir de las 122 respuestas que obtuvimos y la media, perdón, que nos dio de promedio general es de un 5,6, que fue más que nada eh, lo que pudimos sacar, que en la otra diapositiva vamos a trabajar con eso, con el promedio de la asignatura. Y esto igual nos permite afirmar que la mayoría de los estudiantes tienen un promedio entre 4,7 y 5,6, que corresponde a una desviación alrededor de la media, ¿ya? Bueno, acá primero calculamos la probabilidad de que algún estudiante tenga un promedio mayor de 6, obteniendo aproximadamente un 31,9%. Luego analizamos la probabilidad que tengan entre 5 y 6,5, lo cual fue la más alta y mostrando que la mayoría se concentra en este rango. Finalmente obtuvimos que solo el 3% tiene promedio bajo 4, lo que esto igual nos indica que son poco comunes. Acá definimos éxito como responder 4 y 5 y obtuvimos una proporción del 0,6885 que fuimos verificando, y con esto calculamos los parámetros de aproximación, que nos dio una media de 84 y una deviación estándar de 5,15, por lo tanto que la variable puede modificarse mediante una norma, que fue la 84 y la 5,15, lo que permite usar la técnica continuas para analizar los resultados. Interpretación de la aproximación normal a la binomial. ¿Ya? En la diapositiva anterior
se obtuvo que la probabilidad de que 90 o más estudiantes alcancen niveles altos de aproximación es de un 14%. ¿Ya? Esto ocurre porque el 90 está muy por encima de la media esperada, por lo que no es habitual que tantos estudiantes simultáneamente lleguen al nivel máximo. ¿Ya? La aproximación normal es válida, porque se cumplen con las condiciones de uso. El valor z obtenido se ubica en la zona derecha de la distribución, donde las probabilidades son naturalmente menores. Esto confirma que el evento estudiado es poco frecuente, pero calculado correctamente. Conclusiones. La práctica activa mejora el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Ya? Los estudiantes que programan más horas, practican debugging y trabajan en proyectos tienen promedio más alto. ¿Ya? Lo que demuestra que la práctica constante fortalece competencias. 2. Las actividades prácticas aumentan la confianza y la autonomía de los estudiantes, quienes resuelven más ejercicios y más errores con mayor frecuencia, desarrollan más actividad entre ellos y un aprendizaje autónomo. ¿Ya? Y 3. Y última, la práctica activa es percibida con apoyo real a la teoría. Los estudiantes consideran que practicar facilita comprender mejor los contenidos, ¿ya? Y rendir de una forma más efectiva los contenidos, ¿ya? Conclusiones, datos docente, proceso y aprendizaje. Acá vamos a mostrar gráficos y vamos a responder las preguntas que salen en cada parte, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que un encuestado elegido al azar tenga una edad entre 30 y 35 años? Como se ve en el gráfico, la probabilidad de que un encuestado tenga entre 30 y 35 años es del 47,9%. ¿Ya? La segunda pregunta está: ¿cuál es la probabilidad de que un encuestado tenga menos de 28 años? Y la probabilidad de este es que un encuestado tenga menos de 28 años es del 13,5%. Y la última pregunta y última: ¿cuál es la probabilidad de que un encuestado tenga más de 38 años? Y la respuesta de esta es que la probabilidad de que un encuestado tenga más de 38 años es del 7,8%. Proceso inverso de la distribución normal. Aquí eso igual son dos preguntas y con dos respuestas, al igual que también las dos preguntas tienen sus respectivos gráficos. ¿Cuál es la edad máxima que tiene el 40% de los encuestados? Bueno, como sale en el gráfico, la edad máxima que tiene el 40% de los encuestados es de entre 30 y 31 años. ¿Ya? Esto significa que aproximadamente 154 personas, que este sería el 40% de 185, tienen 31 años o menos, y el 60% restante tiene 31,30 años. ¿Ya? ¿Cuál es la edad mínima que tiene el 20% de los estudiantes encuestados? La edad mínima del 20% de los encuestados con mayor edad es de 35,56 años. Esto significa que aproximadamente 77 personas, esto sería el 20% de 385, tienen 35,56 años o más. Y el 80% restante tiene menos de esa edad. Y anteriormente no era 31 y 30 años, era 31,30 años. ¿Ya? La anterior pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que los encuestados prefieran TikTok? Bueno, la probabilidad de esta es que los encuestados, la probabilidad de que ninguno prefiera TikTok es del 34,5%. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de tres encuestados prefiera TikTok? La probabilidad de que al menos uno prefiera TikTok es del 65,5%. Y la última pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que ciertamente dos de los tres encuestados prefieran TikTok? Y la respuesta a esta es: la probabilidad de que exactamente dos prefieran TikTok es del 18,8%. En reflexión del proyecto Mejora y Aprendizaje. El proyecto fortaleció el uso de distribución binomial en un caso real y permitió observar comportamientos auténticos del grupo. Hubo desafíos interpretados con diferencias entre lo teórico y lo observado,
pero Alexis facilitó el análisis, lo gráfico y las comparaciones. ¿Ya? Se comprobó que la estadística permite explicar fenómenos reales y que este tipo de proyectos desarrolla habilidades que interpretan datos y transformados en conclusiones fundamentales. ¿Ya? Entre las mejoras, se propone ampliar la muestra para obtener resultados más representativos y reducir el margen de error, además de seguir fortaleciendo el uso de herramientas estadísticas.